Señor gerente Julio Morón. Muchas gracias, doctor Torrejón, por la invitación para empezar este año las actividades académicas. Voy a empezar con un tema que, bueno, de una patología que nosotros vemos mucho en INCO, recibimos mucho paciente con patología aórtica aguda y es importante conocer algunos conceptos básicos de tomografía. Esta es la agenda que vamos a realizar hoy. Vamos a empezar con algunas cosas básicas que es la adquisición de las imágenes, ¿no? Y esto es porque muchas veces cuando yo recibo las órdenes, no todas las órdenes están adecuadamente pedidas, ¿no? El estudio de tomografía de aorta es un estudio, es una angiografía, ya no es un estudio, por ejemplo, de tórax con contraste o un abdomen con contraste, eso no es. El abdomen y tórax con contraste, eso suele ser un estudio en fase venosa, entonces si solamente ponemos eso y no colocamos nada más, que el paciente de repente se quiere descartar alguna disección o es un control de aneurisma, el estudio se va a hacer en una fase venosa y va a salir mal. Entonces es importante colocar en la orden una angiografía, si es posible colocar también el diagnóstico del paciente. Lo bueno es que nosotros bueno, cuando recibimos las órdenes tenemos acceso al SGS y podemos entrar a ver el diagnóstico del paciente. Para hacer una angiografía es necesario que se inyecte la cantidad de contraste a una velocidad alta, mínimo 4.5 mililitros por segundo, idealmente 5 o 6 incluso en algunos tomógrafos de más alta gama. Y para poder yo administrar esta velocidad de flujo de contraste, es necesario que el calibre sea de al menos 18, ¿no? Mínimo 20. No puedo intentar hacer una angiografía con 22, 24, a menos que sea un paciente pediátrico, ¿no? Entonces no es que uno sea insistente por las puras, sino que para que una angiografía salga bien, la vía tiene que ser idealmente 18. Idealmente también cubital, antebrazo derecho, para que no dé mucho artefacto el contraste en la vena innominada a nivel del callado aórtico. Lo otro es que no importa la frecuencia cardíaca con la que esté el paciente, pero si yo además deseo descartar enfermedad coronaria, que es algo por lo que nos solicitan muchas veces porque hay pacientes que ya se los va a operar, pero a quienes con un diagnóstico de un síndrome aórtico agudo o sospecha de es difícil hacerle una coronariografía invasiva, entonces va a ser necesario también evaluar las coronarias por tomografía y en este caso sí es necesario reducir la frecuencia cardíaca a menos de 65. Felizmente, estos pacientes en el cuadro agudo, muchos de ellos están con betabloqueantes y esto es fácil de lograr, lamentablemente en otros más inestables es un poco difícil, ¿no? En un inicio, si es que nosotros todavía, digamos, tenemos la sospecha diagnóstica, que esto no lo vemos mucho aquí, sino más es en otros hospitales, es importante realizar inicialmente un estudio sin contraste seguido de la angiografía con contraste y vamos a ver la importancia de esto. Y cuando se hace el protocolo hay que distinguir dos cosas. Si yo quiero ver patología de aorta ascendente, es decir, una disección Stanford A, es indispensable realizar el estudio con sincronización electrocardiográfica. Este es el estudio gatillado, ya de toda la raíz aórtica. ¿Por qué? Porque el corazón en cada latido se va a mover y cuando uno hace una tomografía es como tomar una foto en movimiento. Entonces, si no sincronizamos con el electrocardiograma va a salir movido. Para esto no es necesario que el paciente esté en frecuencia, si yo quiero ver la raíz aórtica y aorta ascendente, que esté con frecuencia menos de 65. No, el paciente puede estar con frecuencia de 100 y el estudio va a salir bien. Quizás no podamos evaluar a detalle todas las coronarias, pero vamos a poder evaluar la raíz aórtica y al menos el origen de las coronarias, ¿no? Incluso, por ejemplo, en pacientes pediátricos hacemos estudios gatillados con frecuencias de 150 y permite evaluar de forma correcta la raíz aórtica y el origen de las coronarias. Entonces, la primera parte del estudio, si yo quiero estudiar aorta ascendente, es importante hacerlo con sincronización, la primera parte. La siguiente parte, que es ya el abdomen y pelvis, hacerlo sin gatillar porque esto irradia menos también al paciente, ¿no? Entonces, son dos adquisiciones que según el tomógrafo que se tenga, se puede hacer, digamos, con un solo bolo de contraste, pero en el tomógrafo que nosotros tenemos al momento tienen que ser 2 bolos de contraste porque la velocidad de avance es más lenta que tomógrafos mucho más modernos. Y si ya yo de repente ya el paciente está reparado de la aorta ascendente o la sospecha es de una disección o algo a partir de arco aórtico hacia abajo, en este caso no es necesario ya gatillar porque no es tan indispensable esa parte proximal y en un solo barrido sale todo, en este caso con un solo bolo de contraste. Y la importancia de la tomografía, y es lo que le lleva de repente ventaja al resto de técnicas, es que como ven, en pocos segundos nosotros podemos llegar a adquirir
todo, digamos, toda la vasculatura que nos va a permitir planificar incluso la cirugía y no solamente hacer diagnóstico, a diferencia de la eco, que muchas veces nos va a hacer el diagnóstico, pero se va a quedar en la parte proximal, o la resonancia, que para poder tener estas imágenes vamos a demorar 1 hora, de repente 1 hora y media, en poder adquirir toda esta vasculatura arterial. Por eso es que la tomografía les lleva ventaja muchas veces, ¿no? Respecto al síndrome aórtico agudo, vamos a hablar de estas 3 patologías, como vamos a ver. La disección, bueno, como ya lo conocen, viene a ser una rotura a nivel de la capa media de la aorta que se ocasiona por una hemorragia intramural y que termina separando las 2 capas, ¿no? Y termina habiendo una comunicación entre la luz verdadera y la luz falsa. Conocemos también los tipos, el Stanford A cuando compromete a la aorta ascendente y el Stanford B cuando no la llega a comprometer. Y bueno, para el diagnóstico del Stanford A, en realidad la tomografía, la ecocardiografía transesofágica y la resonancia tienen una sensibilidad y una especificidad altísima. En el caso de la tomografía, hasta 100% de sensibilidad. Sin embargo, no todas las técnicas están disponibles todo el tiempo en todos los hospitales. Entonces, lo ideal es realizar la técnica de imagen que nosotros tengamos disponible, y en el caso de contextos agudos, como les dije, empezar quizás con una eco, seguir con una tomografía, y la resonancia dejarlo para pacientes quizás ya en el seguimiento, en los que exista alguna duda, como vamos a ver posteriormente. Como les dije, el ecocardiograma es importante y básico porque especialmente en patologías como Stanford A, la insuficiencia aórtica es importante diagnosticarla antes de realizar el reparo, porque bueno, además de visualizarse el flap, en este caso se puede valorar la gravedad de la insuficiencia y planificar de esta manera mejor la cirugía, que incluya quizás también algo a nivel del anillo aórtico. En tomografía, ¿cómo diagnosticamos nosotros la disección aórtica, ¿no? Generalmente la presencia de este flap que se ha formado y tratar de diferenciar la luz verdadera, que es esta pequeñita de aquí, con respecto a la luz falsa, ¿no? La luz verdadera suele ser generalmente un poco más pequeña. Por otro lado, cuando les mencioné que el inicio en un diagnóstico inicial es importante hacer un estudio sin contraste, en esto se va a observar, por ejemplo, que las calcificaciones de la pared van a ser desplazadas, ¿no? Y esto nos permite diferenciar también la luz verdadera, que es la chiquita de acá, con la luz falsa. Hay otros signos, por ejemplo, en el contexto también agudo, un signo del pico, donde se forma un ángulo bastante agudo entre el flap de disección y la pared de la luz falsa. Otro signo de las 3 luces o del Mercedes-Benz, que también se puede ver. Otro signo también es la de la telaraña, donde en la luz falsa se observan pequeños filamentos. Y la trombosis, ¿no? Que esto generalmente se ve en cuadros más crónicos. Y también, bueno, otra cosa que podríamos ver es que la luz falsa tiende a tener una coloración más oscura, ¿no? A menos que el orificio, la puerta de entrada sea muy grande, que haga que el contraste se distribuya pues casi similar. Pero si no, generalmente la luz falsa tiene una coloración más oscura. Acá tenemos, por ejemplo, un paciente con una disección, y por eso es importante adquirir desde arriba, ¿no? Entonces, vamos a empezar a ver. Acá, por ejemplo, tenemos las arterias carótidas. Seguimos avanzando y vemos que la luz de la carótida disminuye. No sé si se logra ver acá, ¿no? En comparación esta carótida con la otra, ¿no? Ya nos aparece ahí un poco de disección. Este paciente está inestable, está intubado. Empezamos a ver aquí, distinguimos lo blanco es la luz verdadera, la luz falsa es lo que está alrededor. En este caso es fácil diagnosticarlo porque por la diferencia de los colores, ¿no? Tiene un orificio de entrada pequeño aquí en la parte de aquí, de la parte distal de la aorta ascendente. Se observa incluso trazos de doble flap de disección. En este caso se puede ver incluso el origen de la coronaria izquierda, que no está comprometido por la disección. La coronaria derecha tampoco. Aquí están haciendo, si bien es cierto, está adyacente al flap, pero no llega a comprometerse, ¿no? Vemos que la disección persiste hacia la aorta abdominal. Es importante ver los vasos abdominales. Vemos aquí el tronco celíaco, que incluso se observa con una estenosis al nivel proximal, condicionado por la luz falsa de la disección. Vemos aquí la mesentérica superior, que se extiende la disección hacia ese nivel. Y algo que podemos ver indirectamente que nos dice que hay compromiso de órganos es aquí, ¿no? Miren el color que tiene el riñón del lado izquierdo en comparación al derecho. Esto es porque hay una hipoperfusión renal. Entonces, probablemente hay compromiso, ¿no? Y eso se ve aquí.
de la luz verdadera sale la renal derecha, pero de la izquierda sale de la luz falsa y es por eso que ese riñón está comprometido, ¿no? La disección persiste hacia abajo, hacia la bifurcación, incluso se va extendiendo hacia la ilíaca izquierda y termina en la ilíaca externa, ¿no? Entonces, este abordaje en un solo barrido es indispensable, ¿no? En pocos segundos se logra obtener esa imagen. Las imágenes tridimensionales ayudan mucho también a tener una mejor idea de la disección para la planificación quirúrgica. Sin embargo, hay que resaltar que aquí uno no debe hacer nunca medidas. Las medidas siempre se tienen que hacer digamos, en el plano, en las reconstrucciones multiplanares. Es importante distinguir el orificio de entrada y la luz verdadera con la falsa, ¿no? A veces es un poco complicado porque esta luz falsa, incluso la disección suele ser un poco helicoidal a veces, y es importante seguir desde el inicio, es mejor seguirla para continuar y ver por dónde está la luz verdadera y la luz falsa. Las complicaciones que les mostré, que es importante verlas, ¿no? Los vasos supraórticos o incluso a nivel abdominal, la isquemia de órganos, como les mencioné también, ¿no? Y la parte de la disección coronaria, ¿no? Este paciente no tiene disección coronaria, en este caso la coronaria derecha, si bien tiene estenosis aquí, todavía está permeable, pero aquí el tronco de la coronaria izquierda está afectado por la disección y eso incluso se observa en la perfusión, ¿no? Del corazón. Vemos que acá esta parte del miocardio, toda la pared septal y anterior está negra porque no le está llegando contraste, signos de hipoperfusión por la disección que ha afectado el tronco coronario izquierdo. Las otras complicaciones también que deberíamos observar es ver la presencia de derrame pericárdico, derrame pleural y medir las unidades Hansfield. Generalmente más de 50, entre 50 y 70 suele ser sangre, ¿no? Que nos indican que ya ha habido alguna rotura en ese paciente. En el caso de ya disecciones crónicas que nosotros vamos a ver, es importante hacer el seguimiento y observar la velocidad de crecimiento. En estos casos, ver el grado de compresión, ¿no? Se ha visto que cuando esta compresión también de la luz verdadera, como en este caso es prácticamente la luz es menos de 10%, es un factor pronóstico también. El tener un orificio de entrada, en este caso a nivel de aorta descendente proximal, en este caso mide 20 milímetros, también un poco más, 24 milímetros también es importante. El diámetro de la luz falsa que sea grande y la presencia o no de trombosis, ¿no? El paciente, dependiendo generalmente del orificio de entrada, puede no tener trombosis en la luz, trombosis parcial o trombosis total. La siguiente patología que vamos a ver ahorita es el hematoma intramural. Si bien es cierto, la mayoría son disecciones aórticas, pero también podemos llegar a tener hematomas intramurales, que en este caso en la capa media de la aorta se genera un hematoma, ¿no? Pero nunca llega a haber conexión entre la luz aórtica con esta capa media. Por lo tanto, el contraste nunca va a ingresar. Así que aquí no podemos hablar de luz falsa porque no es una luz, ¿no? Es el hematoma, digamos, que se está conteniendo en la capa media de la aorta y nosotros deberíamos sospecharlo tanto por eco o por tomografía cuando nosotros observamos un engrosamiento de la pared de 5 milímetros a más, ¿no? Generalmente, porque generalmente con la edad también la aterosclerosis puede dar esto, pero sospecharlo en estos casos. Es muy importante cuando estamos ante el diagnóstico inicial, como les decía, de un síndrome aórtico agudo, de hacer una tomo sin contraste, y esto es esencial en el caso del hematoma intramural, porque tiene un signo clásico que es el signo de la semiluna. Cuando nosotros hacemos una tomografía sin contraste, vamos a observar una semiluna hiperdensa, es decir, está más blanca que el resto de la luz aórtica, ¿no? Entonces, esto es por toda la concentración de la sangre, de la hemoglobina, que va a dar un color más claro y que cuando pasamos al estudio con contraste lo vamos a ver. Entonces, esto, por ejemplo, nos ayuda a diferenciar de aortas con aterosclerosis, por ejemplo, ¿no? Aortas ateroscleróticas que pueden estar gruesas, pero que no van a realzar, ¿no? A veces, sin embargo, puede ser algo difícil diferenciarlo, principalmente con las aortitis, como vamos a ver también, y esto generalmente ya se hace por resonancia, pero en pacientes ya mucho más estables, ¿no? ¿Cuáles son las características del hematoma intramural? Como les decía, el engrosamiento de la pared, que generalmente es semicircunferencial, como aquí vemos. A veces puede ser circunferencial, pero generalmente es semi, nada más, en semiluna,
¿no? La otra característica es que el borde va a ser liso, ¿ya? Esto nos ayuda a diferenciarlo de las placas ateroscleróticas, o también nos ayuda a diferenciarlo, por ejemplo, de los aneurismas que tienen trombos murales. Generalmente estos trombos murales suelen ser de bordes internos más irregulares. El hematoma intramural suele ser de un borde mucho más liso, y esta es otra característica importante. Lo otro, la ausencia de el flap de disección. Aquí no hay flap de disección. Y como les dije, no hay comunicación, no hay luz verdadera, no hay luz falsa, eso no existe acá. Lo otro es el desplazamiento. Al igual que en la disección, también se puede observar un desplazamiento del calcio hacia la parte proximal. Y lo que les dije del estudio sin contraste, que va a, digamos, a realzar el hematoma intramural. En el caso de la úlcera aterosclerótica penetrante, aquí muchas veces el diagnóstico es a veces más difícil porque se puede confundir con pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica difusa y la presencia de placas ulceradas, ¿no? En este caso es una ulceración de una placa en pacientes que tienen placas a través de la lámina elástica interna, ¿no? Entonces esto, algo típico es que se suele asociar con hematoma intramural, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un paciente nuestro con una úlcera aterosclerótica penetrante rodeada de un hematoma intramural en semiluna, ¿no? Entonces cuando está con hematoma es mucho más fácil diferenciarlo, si no es difícil, y por eso se recomienda que cuando hacemos en un paciente asintomático vemos una imagen sugestiva de una placa, hay que tener cuidado en no apresurarnos e informarlo como úlcera aterosclerótica penetrante, porque podría ser solamente una placa ulcerada. Acá tenemos otro paciente también en la reconstrucción tridimensional, también se puede observar. Y como les decía, los diagnósticos diferenciales con aterosclerosis, con aneurismas, con trombo mural. Algo que es indispensable, y por lo que yo les decía que es muy importante sincronizar con el electrocardiograma, es por esto, porque si yo no sincronizo mi estudio y quiero ver aorta ascendente, voy a tener estas imágenes. Entonces muchos van a decir, pero acá yo veo doble luz, aquí hay flap, hay disección, y esto no es una disección, ¿ya? No es una disección. ¿Y cómo lo identifico rápidamente? Uno, porque no lo he gatillado, y otro, porque las estructuras adyacentes también están dobles. Miren aquí la válvula mitral, la aurícula también se ve doble. En este caso incluso hasta la vena cava superior, la vena pulmonar, todo se ve doble. Entonces todo lo que está acercando al corazón proximal se va a ver doble por el artefacto de movimiento del corazón, por no sincronizar con el electrocardiograma. Y como les dije, esto se corrige con sincronizar. No es necesario bajarle la frecuencia al paciente a 60. Y si yo sincronizo, voy a obtener estas imágenes, ¿no? Y esto no necesito tener frecuencia de 60, simplemente sincronizando, ¿no? A veces con frecuencias altas en las fases históricas se puede ver, entonces yo digo, no, aquí no hay nada, ¿no? Diagnóstico diferencial, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es una paciente que